Poesía en movimiento, diálogo, autores y lecturas. Bienvenidos a la tercera parte de este podcast. Hay un tema allí que a mí me parece muy interesante y es, claro, digamos que en todo el ejercicio cuando uno lee poesía, uno se pregunta, bueno, ¿hay una escritura femenina? Leyendo tus poemas, uno nota que efectivamente, me encanta ese término femininista, porque hay un ejercicio, por supuesto, de llamado de atención a las mujeres, o de llamado de atención al lector, más bien al lector o lectora, al que sea, en torno al tema femenino, pero de todas maneras hay un tono femenino, un tono, una escritura femenina que me cuenta el mundo desde una mirada muy particular. ¿Tú crees que existe esa escritura, esa idea de la escritura femenina, y cómo crees que juega en tu obra? Yo creo que lo que cambia es la mirada. Entonces, bueno, hay dilemas que en realidad no son tales, porque ¿qué importa pensar que sí? Eso no es tan importante como un buen poema, ¿no? Pero yo sí diría que hay poemas que uno sabe claramente, este poema lo ha escrito una mujer. Y también hay poemas donde uno dice, este poema es de un hombre. Pero yo creo que también nos estamos acercando, hay una intersección en el mundo y que corresponde a cuestiones esenciales de la vida, que por supuesto incluyen el género, pero que no son todas explicables por el género. Pero a mí sí me parece muy importante escribir desde el yo, y el yo, pues el yo mío, da la casualidad que es mujer. Hay ese ejercicio sobre cómo te pones allí, en términos, no sé, un poco escuchándote hablar y leyendo tus poemas e hilando un poco la poesía con tu vida. El lenguaje se ha convertido en una cosa que determina tu poesía, pero tu poesía se ha convertido en una cosa que determina tu vida y como tu posición frente al mundo. A mí me parece supremamente interesante porque uno en los poemas puede detectar esa idea también de cómo en lo cotidiano surge lo poético. Es decir, que no es que se construya la poesía desde esas cosas que solo le sucede, o sea, esa idea del poeta alejado de la realidad, que suceden cosas bueno, que están en las estrellas, que están... No, la poesía, pues como un poco desde la lectura que yo hice de tus poemas, está en el agua, está en las hojas, está en esa plegaria, por ejemplo, que le haces a la poesía del fragmentico que leímos hace un ratito. Entonces te quería preguntar eso, como eso, ¿cuál es el rol o mejor dicho, dónde está la poesía? ¿Está ahí en esas cosas cotidianas, o está más bien en la elucubración del poeta? Para ti, ¿dónde está esa poesía? La poesía es que está en todas partes, por eso te digo, la poesía es mirar, está en todas partes la poesía. ¿O no? Hay personas que no habrán imaginado o sentido un poema, pero por ejemplo, entienden un pajarito cuando dicen, ay, este pajarito tiene tal cosa. Es que hay tantos lenguajes. No es que el de la poesía sea más exquisito que los demás. Para exquisito, pues esos programas de MasterChef. Pero son los únicos que se rigen por la exquisitez, que la meta es la exquisitez. La meta de la poesía no es la exquisitez. Es como la comida del diario o el hambre. Es que la poesía es el Joker del naipe. Quisiéramos hablar un poco sobre ese poemario porque tú lo escribes en español y en inglés. Eres traductora, pero además decides escribir específicamente
este poemario así, ¿no? Como su versión en español y en inglés. Y de alguna manera, pues quisiera preguntarte si es como un espacio de traducirte a ti misma, además de escribir, que yo siento que escribir es un poco esa traducción de la mirada, como nos decías, pues como es ese ejercicio de sentarse y escribir de una lengua a otra o de reescribirse en otra lengua, si de alguna manera cambia lo simbólico. ¿Cómo es cómo es Bueno, ese ejercicio? ese libro es que hay unas cosas muy prácticas también sobre la poesía. Entonces ese libro surgió porque yo me estaba sintiendo un poco no querida en castellano y dije un día, voy a ver si me quieren más en inglés. Y pensé, voy a hacer, y porque también estaba viviendo en Holanda, entonces usaba muchísimo el inglés, me comunicaba en inglés. No les había dado el nacionalismo de que si uno no habla holandés, entonces no entienden. Pero en Holanda, cuando yo llegué en los 80, era imposible aprender holandés, porque siempre que tratabas de decir cualquier cosa en holandés, te contestaban en inglés. Entonces, bueno, yo vivía ahí como traducía entre inglés y castellano. Y Y entonces me invitaron a la Feria del Libro en Bogotá, esto fue en el 2004, que era dedicada a la diáspora. Y entonces nos invitaron a Consuelo Triviño y a mí, éramos la cota del género. Entonces yo pensé, el 1 de febrero que me llegó esa invitación, yo pensé muy coqueta y femeninamente, pero ¿yo qué me pongo? Y claro, ¿qué me pongo? ¿Cómo no voy a estrenar un libro? Tengo que estrenar un libro. Y como había estado guardando los poemas en inglés, porque quería hacer un libro en inglés, entonces yo los había guardado incluso como en meses, los de julio, los de junio, así. Entonces dije, pues voy a tener que echar mano de estos poemas que están aquí. Y los traduje a castellano. Y entonces se los mandé a mi amigo Javier Escobar en Medellín, que es un traductor, un excelente traductor, que también vivió en Nueva York su adolescencia, en fin, que tenemos un montón de cosas en común. Y se los mandé porque me sonaban torpes. Y él me dijo, Anabel, pero ¿por qué pero haz el libro bilingüe? A mí no se me hubiera ocurrido, porque eso me parecía snob. Y entonces le dije, no, porque ¿cómo voy a salir yo, que soy colombiana, con un libro en inglés? Y claro, incluso creo que los poemas estaban más trabajados en inglés que en castellano. Sí, estaban más trabajados, pues ya llevaban 6 meses ahí yo haciendo cada mes. Entonces él me dijo, no, eso aquí ya pasó, eso nadie va a pensar nada. Aquí ya mucha gente habla inglés y no vas a hacer... Entonces ya me puse a hacer, dije, pues sí, lo voy a hacer bilingüe, él me animó. Y yo estaba en esa época traduciendo para una compañía que hacía leches infantiles, fórmulas infantiles. Entonces yo traducía mucho sobre la lactancia, sobre la leche materna, que no hay sustituto, pero ellos eran lo segundo mejor y tal y tal. Y yo por eso, de ahí sale esa imagen del agua, de que somos casi hechos, somos el 80% de agua herida, agua amada. Porque la poesía no es una cosa por allá que está diferenciada de la vida de uno, no. Entonces ahí fue que yo decidí y hice ese libro. Entre el 1 de febrero lo empecé a juntar y claro, empecé entonces a traducirme. También no alcanzaba para un libro, entonces también cogí poemas que tenían castellano y los pasé a inglés. Por suerte, en algunas, yo los llamé versiones, porque por suerte no me capé del todo, pero casi. Porque siendo traductora, ya la traducción te obliga a ser lo más precisa posible. Pero incluso uno encuentra en este libro que hay poemas que terminan diferente o que no tienen tal línea y así. Por eso las llamé versiones. Y bueno, y entonces terminé ese libro en esos 3 meses, lo mandé a Colombia, que me lo iba a editar Camilo Umaña, y lo terminé de escribir, de juntar en marzo, me parece, y yo lo iba a presentar en la Feria del Libro el 23 de abril. Y el 15, que me fui para Colombia en el vuelo de Iberia a Bogotá,
corregí las pruebas de imprenta en el avión. Nunca se me ha hecho un vuelo tan corto. Cuando llegamos a las 9 horas dije, ¿ya? Porque es que no, nunca. Porque yo editando un libro soy peor que escribiéndolo. O el libro de cualquiera. Entonces esa es la historia de mi libro, que no tenía que ponerme. Y me puse ese libro. Que además es como un libro inédito más mío, porque mis libros nunca... Ese libro yo lo publiqué. Porque ese árbol de papel soy yo, como de Gaulle es Francia. Yo soy árbol de papel. Entonces yo he publicado poemas de la guerra, que lo publiqué en el año 2000 para llevar a un seminario que me habían invitado en Villavicencio de disidencia y exilio. Las Bocas del Amor fue el primer libro que yo publiqué como árbol de papel, que este es un libro de 1982. Este libro le alcanzó a hacer el prólogo, bueno, la contratapa, el texto, mi papá, porque yo no encontraba a quién. Él me decía, Julanito de tal. Mi papá en ese momento era director de la Biblioteca Nacional. Entonces, bueno, había muchos escritores que nos hubieran hecho el prólogo. Pero yo le dije, no, yo quiero que lo hagas. Y él lo hizo. Y este libro salió en el 82. Y mi papá se murió a ritmo paisa el 11 de enero del 83. Entonces, pues, esa es una historia bonita de este libro. Este libro es muy... pues no es muy sensual, pero tengo esa fortuna que mi papá podía leerme así y mi hijo, que es mi corrector de estilo, a mí no me importa, es como salir en pelota, pero a mí no me importa y a él tampoco. Tengo esa ventaja muy grande. Para ir cerrando esto y cerrar con sensualidad y con lo que yo creo que son como tus preguntas ahora, ¿no? Es por la humanidad, por el cuerpo, pero también como por lo interior. Pues vamos a leer Agüerida y pues quisiéramos que lo leyeras tú también en inglés. Agüerida. Días de lluvia, ríos vadeados a los que no volví. Charcos en los que presa quedó la vida un día y no pudo escapar de aquel lugar. Y mares que separan, aguas claras y ciénagas oscuras, y el mar del cielo con sus arreboles, y lagos donde el fluir de amores surge y se sumerge. Arroyos donde se hunden y ascienden los recuerdos y las pasiones de futuro, fluyen al descubierto. Es la vida en sus todos, ojos de agua, pozos, represas, chorros, fuentes, los líquidos del cuerpo, gotas, océanos y placentas. Nosotras y nosotros, al nacer, el 80% de agua amada, agua herida. Bueno, entonces lo voy a leer en inglés. Wounded water, days of rain, rivers waded to which I can't return, puddles in which reflected life got trapped and couldn't escape. But stayed, seas that separate, clear waters, murky ponds, and the ocean of heaven with its crimson glow, lakes in which the moves of love bob up and down, and streams in which memories sink and soar, and passions for the future run amok. Life all in all, springs, wells, reservoirs, fountains, jets, and the liquids of the body, drops, oceans, and placentas, men and women at birth, 80% loved water, wounded water. Muchas gracias. Anabel, hay una curiosidad que no puedo dejar de pasar, porque es difícil encontrar un poeta que escriba sus poemas en inglés y también en español. T.S. Eliot en algún momento se quejaba del inglés porque habían pocas palabras, él decía que pocas palabras rimaban con Dios, por ejemplo, que era muy difícil encontrar rimas. Pero tú también nos has dicho que el español es como... en la escritura, o que nosotros estamos acostumbrados a un español muy cuadriculado. ¿Qué es más fácil, escribir poesía en inglés o escribir poesía en español? No. El inglés tiene una cosa que son unos adjetivos. Me parece que tiene más adjetivos, más nuances, más matices. Pero en realidad yo no sé.
yo una vez me pidieron una conferencia para hacer en una universidad en Inglaterra, y entonces yo la puse Mother Tongue and Fairy Godmother, Growing Up Bilingual in New York and Brooklyn. La puse lengua materna y hada madrina, creciendo en Nueva York y en Brooklyn, y entonces es la historia esa mía de cómo el inglés y el español, ahora en español es que más he dolido. Entonces también el español para mí, que ahora ya dije español, insisto, el español para mí es una lengua más tierna y más brusca, porque es que la cantidad de muertos que llegan de Colombia, la cantidad de historias que uno va conociendo a lo largo de la vida, y no sé, mi mamá se murió en español, y cosas así que le han pasado a uno que tiene una fuerza muy grande el español. El inglés me hace sentir más como que estoy, bueno, no tengo que pensar pero eso claro que no tiene que ver con el lenguaje ni con nada, no le pongan a eso, sino que esa es mi experiencia. En el inglés puedo ser más juguetona. Tengo poemas juguetones, y también lo que llamaban en el colegio alliteration, que nos hacían mirar la literación, los sonidos parecidos, la musicalidad de esos sonidos. Eso, por ejemplo, me encanta del inglés. Bueno, muchísimas gracias, Anabel, Paula, muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Recuerden que este es un podcast realizado por Funda Lectura y el Instituto Caro y Cuervo. Hoy nos acompañó Paula Delgado y Pedro Pulido en la locución. Nuestra invitada fue Anabel Torres, y en la producción nos acompañó Mauricio Franco. Muchas gracias y hasta la próxima. Me quiero despedir con 3 líneas de Las Bocas del Amor. Este poema que se llama Y canta. A los 5 años de muerta, la voz de mi madre entró en mi pecho y canta. Porque ustedes me han hecho sentir como si estuviera en Colombia. Ay, gracias. Entonces, ¿cómo no se va a acordar uno de la mamá? Ay, muchas gracias. Gracias.